Existen dos tipos de ídolos históricos. Por un lado están aquellas leyendas de equipos grandes que no importa cuántos goles y títulos hayan ganado, tienen que compartir ese estatus de héroes con otros que también ganaron muchos títulos y metieron muchos goles en otros tiempos con ese club tan grande. Por otro lado están los héroes de equipo chico y esos son únicos, no comparten su gloria con absolutamente nadie porque son indiscutiblemente los número uno. Wilfried Zaha, canterano del Crystal Palace desde los 12 años, se fue como refuerzo estelar al primer Manchester United post Sir Alex Ferguson tras haber sido galardonado como mejor jugador joven de la Premier League. El chisme del año por aquella época fue que si solo jugó 2 partidos con los Red Devils fue por culpa de un encuentro sexual con la hija del entrenador David Moyes, algo 1000 veces negado y nunca comprobado, pero no nos desviemos del tema. Zaha volvió al sur de Londres y ahí se quedó 8 temporadas como referente del equipo más consistente de la Premier League, nunca entre los 10 de arriba y jamás entre los 5 de abajo, siempre en la comodidad del 11 al 15 de la tabla. Todos los años se hablaba de la salida del explosivo delantero a otro lugar lejos de Crystal Palace y todos los años acababa renovando, como Harry Kane en el Tottenham, no más que región 4. Hasta que en 2023 le llegó la hora y a los 30 años Zaha fue a dar al Galatasaray. ¿Qué tiene más valor a la larga? ¿Ganar títulos y convertirse en uno más entre decenas de ídolos del Inter o del Milan o de la Juventus? ¿O en cambio no estar ni cerca de salir campeón, pero ser el referente número 1, el ídolo absoluto cuyo nombre será recordado generación tras generación en un club como Udinese? Habrá que preguntarle su opinión a Antonio Di Natale, porque muy pocos futbolistas de la modernidad pueden presumir de algo tan emocionante. Ni siquiera le fue necesario jugar toda la vida en Friuli. Di Natale llegó hasta los 27 años y le dio tiempo para convertirse en goleador histórico del club, llevarlo a la Champions League 3 veces, quedar segundo en la Bota de Oro en 2010 y un año después, en 2011, a los 34 años, seguir metiendo casi un gol por partido, solamente superado por 2 inspirados One Hit Wonders llamados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras más pasaban las temporadas, más goles metía, a punto que en el que iba a ser su año de retiro quedó en 4º lugar en la tabla de goleadores. Di Natale pudo acabar su carrera en China o en Estados Unidos, pero en cambio decidió exprimir hasta su último gol en el Udinese. Iago Aspas debutó en el Celta de Vigo a los 20 años. Jugó 4 temporadas en segunda división hasta que por fin los gallegos consiguieron el ascenso. Un solo año en primera fue suficiente para que en 2014 el Liverpool se lo llevara a la Premier League. No funcionó y entonces el Sevilla entró en acción para hacer lo que hace el Sevilla, reciclar jugadores y sacarles jugo, pero con Aspas no pudo. Tras fracasar en los 2 equipos, Iago volvió a Vigo en 2015 para convertirse en el mejor futbolista de su historia. Tenía 28 años y vaya si recuperó el tiempo perdido. Con más de 200 goles en casi 500 partidos, Aspas ha sido desde entonces el máximo goleador español en Europa. Olvídense de actas de nacimiento, cédulas de identidad, análisis de canas, arrugas y demás métodos convencionales para determinar la edad que tiene la gente. ¿Quieren saber si alguien tiene más de 35? Solamente díganle Middlesbrough. Y si les contesta Juninho, significa que ya está más cerca del arpa que del piano. El Juninho original o Juninho paulista, para diferenciarlo de su contemporáneo Juninho pernambucano, tuvo su hype a finales de los años 90 cuando jugaba en la Premier League con el Boro. Así hay que decirle al Middlesbrough si tienes piedad con tu lengua. Miren si no era bueno este mediocampista que en 1997 el Boro descendió a segunda división, pero Juninho ganó el premio a mejor jugador de la Premier League. ¡Increíble! Y hay quien se queja de que el Balón de Oro a Messi fuera inexplicable. El pequeño mago de 1.65 se fue del equipo tras perder 3 finales, 2 de Carabao Cup y una de FA Cup, pero volvió para en 2004
jugar una cuarta final y ganarla. El único título en la historia del club, la Copa de la Liga, que en nuestros días patrocina Carabao. Aún partiendo del reconocimiento que Newcastle United es hoy menos que nunca un equipo chico porque ganó 1000 cosas hace como 1000 años, lo cierto es que en los últimos 100 solamente se sintió verdaderamente grande cuando su delantero se llamaba Alan Shearer y de todos modos no ganó nada. 2 subcampeonatos de la Premier League y 2 finales perdidas de FA Cup son el balance de lo conseguido, o mejor dicho, lo no conseguido por el máximo goleador en la historia del fútbol inglés, que eso sí, ya venía de ser campeón de goleo y campeón de la Premier League, pero con el Blackburn Rovers. Shearer no paró de meter goles durante 10 temporadas con los Magpies y, como le corresponde a todo máximo ídolo de su club, tiene una estatua afuera de St. James's Park. La leyenda más infravalorada de todos los tiempos se llama Sergio Pellissier, a quien solo podía rendir pleitesía la afición del Chievo, que de por sí siempre fueron muy poquitos, y ahora que el Chievo Verona literalmente no existe, pues ya no hay quien mate un pollo en su memoria, pero para eso estamos aquí nosotros, para revivir a este ídolo del calcio modesto. Pellissier jugó 18 años en el Chievo, es el equivalente a Francesco Totti y Alessandro Del Piero en sus clubes, no más que sin la 10 ni nada de eso, porque a él le gustaba pasar desapercibido con el dorsal 31. Para contextualizar, nunca en su historia el Chievo jugó en la Serie A hasta 2001, y en su temporada de debut, lejos de descender, quedó en un increíble 5º lugar, y en 2006 se superó acabando en 4º. El resto de las temporadas, el Chievo de Pellissier fue un constante en la comodidad de la media tabla. Descendió solamente un año y volvió de inmediato al siguiente, siempre liderado por este trabajador delantero tirando la media punta de los burros voladores. Se le llamaba así porque en Verona creían que el día en que el Chievo jugara en Serie A los burros les saldrían alas. Y miren, el Chievo de Pellissier se cansó de humillar al equipo único de la ciudad de Romeo y Julieta, pero todo llega a su fin y este fue especialmente cruel. Pellissier se retiró a los 40 años tras 500 partidos y casi 150 goles, y ese mismo año descendió el Chievo para no volver nunca jamás. A JJ Okocha, en cambio, le bastaron 4 años de magia para convertirse en el mejor jugador en la historia del Bolton Wanderers entre 2002 y 2006. Un crack que se limitó a evitar el descenso de su modesto equipo y vaya que cumplió con creces su deber. En Bolton aún recuerdan aquel gol del virtuoso mediocampista nigeriano contra el West Ham que le salvó en la última jornada. Además, Okocha, ya como capitán, condujo a su equipo hasta la final de la hoy conocida como Carabao Cup, que perdió en 2004 ante el Middlesbrough de Juninho, en un mítico duelo de titanes jugando en tierras de enanos. El equivalente al Mágico González, pero en Florencia, es Gabriel Omar Batistuta. Su influencia fue tan grande que ningún referente de la Fiorentina en este siglo se ha acercado siquiera a Batigol. 25 años después, en cualquier juego de asociación, Fiorentina es igual a Batistuta. Más que sus 9 temporadas y sus casi 200 goles en el equipo viola, que lo mantienen como goleador número 1 en la historia del club, o de la Copa Italia de 1996, que fue el primer título del equipo en más de 20 años, el gesto que realmente selló la unión eterna entre el centro delantero argentino y la Fiore fue descender a Serie B en 1993. Para entonces, Batistuta tenía 24 años y ya era un consagrado 2 veces campeón de la Copa América, pero optó por quedarse y ascender con el equipo. Valiente y leal decisión, sobre todo cuando era la temporada 1993-94, justo para ponerse a punto rumbo al Mundial de Estados Unidos. Batigol ascendió y después, durante muchos años, hizo todo lo posible por ganar el Scudetto con la Fiore, hasta que se resignó a tratar de mejor ganarlo en otro lado, y como prueba irrefutable de lo grande que Bati le quedaba a la Fiorentina, inmediatamente consiguió el único Scudetto en la historia más o menos reciente de la Roma. Tras ganar la liga más memorable de siempre, N'Golo Kanté fue el primero en irse del Leicester City, destino Chelsea. Riyad Mahrez jugó la Champions League al año siguiente con los Foxes,
pero después emigró al Manchester City. Hasta Kasper Schmeichel eventualmente se largó. El goleador del equipo, en cambio, ascendió en 2014, ganó la Premier League en 2016, metió el mejor gol del año en 2018, ganó la FA Cup en 2021, descendió de vuelta a segunda en 2023 y por la tabla de posiciones en el Championship ya podemos dar por hecho que Leicester va a ascender en 2024. Una montaña rusa con giros de 360 grados y todo, de la que Jamie Vardy a sus 37 años nomás no se baja. Si no quiso hacerlo en 2016 a pesar de la insistencia del Arsenal, mucho menos ahora. Acabar su carrera con otro ascenso, un segundo ascenso, será el final feliz que merece su cuento de hadas. Cuando Diego Armando Maradona llegó al Napoli en 1984, el equipo venía de finalizar 11º de la Serie A la campaña anterior y 2 años antes, 9º. Nunca había ganado el Scudetto, ni mucho menos un título europeo. Claramente se trataba de un equipo chico, pero no tan chico como a veces se dice. En 1980, 4 años antes de Maradona, el Napoli quedó 4º lugar del calcio y al siguiente, 3 años antes de Diego, fueron terceros. Pero definitivamente Maradona en Nápoles es el prototipo del héroe en un club modesto. Ganó 2 Scudettos en la época de oro, ya no del Napoli, sino del calcio en general como mejor liga del mundo. Además de una de las que hoy llamamos Europa League, el único título continental del equipo hasta nuestros días. Hay pocos equipos, posiblemente ni uno solo, tan rendidos a la figura de un futbolista como la Roma a Francesco Totti, solo comparable con la relación Napoli-Maradona. Amor del bueno, forjado durante 25 temporadas. Cracks históricos como Totti en la historia del fútbol que solo jugaron para un equipo, hay unos cuantos, en eso no es único. Ryan Giggs, Carlos Puyol, Paolo Maldini y pocos más. La diferencia entre ellos y Totti es que aquellos jugaban en Manchester United, Barcelona, Milan, los mejores equipos del mundo, cada uno en su época. Irse de ahí solo habría sido un paso atrás que no quisieron dar. Totti, en cambio, se resistió a dar el paso adelante. Algunos dicen que le faltó personalidad y eligió el camino fácil, quedarse en casa, donde con una decena de subcampeonatos y un solo Scudetto era amado incondicionalmente. El resto pensamos que por el contrario, personalidad fue justo lo que le sobró al luchar hasta el último día en su equipo y con su gente, diferenciándose así de lo que hacen todos los demás ejemplares de su especie.